En el año 1783, en Boston, Massachusetts, una mujer llamada Julia camina junto a su hijo Richter hacia el puerto de la ciudad. Julia lleva con orgullo el emblema de los Belmont en su espalda, lo que nos revela que tanto ella como su hijo son descendientes de Sifá y Trevor. Su plan es enviar a Richter a Francia, donde una mujer llamada Tera lo cuidará, ya que la peligrosa vida de Julia como cazadora de vampiros pone en riesgo la seguridad de su hijo. Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando un vampiro de origen mexicano, conocido como Horus el Azteca, aparece. Como digna miembro de los Belmont, Julia no se deja intimidar y se enfrenta a Horus en una feroz batalla. Durante el combate, queda claro que Julia tiene la habilidad para derrotar al vampiro, pero este se transforma en una criatura monstruosa. Richter intenta ayudar, demostrando que también es heredero de los poderes mágicos de Saifa, aunque su intervención no es suficiente para cambiar el curso de la pelea. Finalmente, a pesar de su valentía, Julia es vencida cuando Horus, transformado en un dragón de la mitología azteca, acaba con su vida. Aún así, el vampiro muestra un lado menos despiadado que sus congéneres, dejando vivir a Richter. Antes de irse, le advierte que algún día volverá por él, pero le concede la libertad por esa noche. El niño, decidido a continuar con el legado de su familia, toma el látigo de su madre, el mismo que Trevor Belmont usaba antes de encontrar la estrella de la mañana. El tiempo pasa, y 9 años después, en medio de la Revolución Francesa, una joven llamada María Renard, una revolucionaria que buscaba acabar con la opresión de los nobles, se encontraba dando un discurso inspirador a sus seguidores. Sin embargo, el verdadero problema era que la nobleza francesa estaba controlada por vampiros, quienes se ocultaban detrás de los aristócratas y la realeza para gobernar en las sombras. La reunión de los revolucionarios es interrumpida por vampiros, siervos de la casta vampírica, que intentan atacar a María y sus compañeros. Sin embargo, no logran cumplir su objetivo, ya que se enfrentan a un Richter Belmont ahora más fuerte y experimentado, y a la misma María Renard, el poder de convocar animales mágicos. Cuando Richter estuvo a punto de acabar con uno de los matones vampiros, este le advierte en sus últimos momentos que pronto llegará aquel que devorará al sol y que nadie será capaz de detenerlo, refiriéndose a un supuesto mesías vampiro. Tras balbucear estas palabras, Richter pone fin a su vida. Después de esto, deciden dirigirse a Lava de Machecul, el pueblo donde residen, para informar que hay vampiros entre los nobles. También acuerdan que deben ir al castillo del marqués a investigar, ya que es allí donde se refugia la casta vampírica. Mientras hablaban con el abad Emanuel, notan que él es un ferviente defensor religioso de la casta vampírica, alabando al marqués de la ciudad. Esto provoca la ira de María, quien no duda en contradecirlo. A pesar de sus diferencias, Emanuel acepta investigar el lugar, ya que cuenta con varios espías bajo su mando. Mientras tanto, en su castillo, el marqués arroja el cuerpo de Jack sobre una pila de cadáveres frente a otros vampiros, quienes llevan bordado en sus pechos el símbolo de un sol siendo devorado. De regreso a casa, María y Richter se relajan en compañía de Tera, a quien llaman tía, aunque en realidad no es pariente de Richter. Tera era amiga de la madre de Richter. Sin embargo, su tranquilidad no dura mucho, ya que pronto son atacados por criaturas de la noche. Aunque no saben exactamente qué son estas entidades, no dudan en enfrentarlas. Es en este momento cuando Tera demuestra sus habilidades como oradora, utilizando sus poderes mágicos para luchar junto a ellos. Sin embargo, al no conocer bien a su enemigo, María, Richter y Tera pronto se ven abrumados por las criaturas de la noche. Justo cuando todo parecía perdido, son salvados por una pareja que sí conocía a estos monstruos. Se presentan como Annette, una ex esclava, y Edward, un cantante de ópera, ambos provenientes de la isla de Santo Domingo, hoy Haití. Pero espera un momento, antes de sumergirnos más en este apasionante video, me gustaría invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Si disfrutas del contenido que ofrecemos en este canal, te animo a que te suscribas para estar al tanto de todas nuestras novedades. Además, ¿qué te parece si nos dejas un comentario con el nombre de ese anime que tanto te gusta y te encantaría que resumiéramos en futuros videos? Tu opinión es importante para nosotros y no olvides darle un me gusta a este video, porque cada interacción nos ayuda a crecer y seguir trayéndote contenido de calidad. Por último, asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Así estarás siempre al día con todo lo que tenemos preparado para ti. Sin más preámbulo, continuemos con el video. Tras el rescate, Annette y Edward les explican qué son exactamente las criaturas de la noche. Luego preguntan si entre ellos hay alguien de la familia Belmont. Para sorpresa de Richter, quien admite ser él, Annette le revela que su mentora le dijo que él desempeñaría un papel crucial en la derrota del mesías vampiro. Ahora profundicemos en Annette y sus poderes. Ella es descendiente de los Orishas, entidades espirituales de la religión Yoruba en África. Gracias a Ogun, el ancestro de su padre, Annette tiene la capacidad de manipular la tierra y el hierro. Por otro lado,
pronto, por medio de Orunmila, el ancestro de su madre, ha sido bendecida con el don de la adivinación, inteligencia y sabiduría. En cuanto a Edward, aunque no nació con un don especial como los otros protagonistas, es un espadachín extremadamente hábil. A pesar de no tener poderes mágicos, posee una voz cautivadora, capaz de hipnotizar y fascinar a las multitudes. Volviendo a la historia, Olrox, el vampiro azteca, ha llegado a las costas de Francia, convocado por los vampiros locales para prepararse ante la inminente llegada del Mesías vampiro. Esa misma noche, en otro lugar de Francia, la mano derecha del Mesías, conocida como Droltan Fuentes, se dirige a una zona donde se desarrollaba la revolución contra el antiguo régimen, con el único propósito de acabar a los revolucionarios, disfrutando sádicamente del caos. Al día siguiente, en la casa de los protagonistas, Annette le revela un secreto crucial: el Mesías vampiro es en realidad una mujer, y su nombre es Herbeth Bathory, también conocida como Elizabeth Bathory, una figura tan maligna que muchos la consideran el mismísimo demonio. Este descubrimiento provoca terror en Tera, quien, presa del pánico, sale corriendo hacia el bosque. Una vez a salvo, se encuentra con su hija y los demás y les revela la razón por la que tuvo que abandonar su tierra natal, Rusia. En su país, ella y su gente, como oradores, dedicaban sus vidas a ayudar a quienes más lo necesitaban. Sin embargo, su altruismo los llevó a ser descubiertos por Droltan Fuentes, quien junto a sus soldados llevó a cabo una masacre. Los adultos fueron asesinados y los niños y niñas fueron raptados, llevándolos a Baton. Entre los desafortunados se encontraba la hermana menor de Tera, quien fue brutalmente torturada por este demonio. No contento con eso, Droll la convirtió en un vampiro, dejando a Tera con un profundo dolor y un rencor que arde en su interior. Tera, negándose a permitir que su hermana continúe sufriendo en esa horrenda condición, decide acabar con su vida, liberándola así de su tormento. Posteriormente, huye a Francia. Al llegar al país, logra llegar a Machecoul, donde el abad Emmanuel la ayuda, formando entre ellos una gran amistad. Desde entonces, cada vez que tiene la oportunidad, Tera habla positivamente de él. Horas más tarde, María se ve en la triste obligación de enterrar a uno de sus familiares, quien murió a manos de las criaturas de la noche que los atacaron. Ante esta tragedia, Edward se ofrece a dedicarle una canción al animal fallecido, así como también a la hermana de Tera, rindiendo homenaje a sus vidas y al dolor que sus muertes han causado. Esa noche los jóvenes se infiltran en una fiesta en el castillo del marqués con el objetivo de confirmar la presencia de vampiros. Durante su investigación logran observar cómo los vampiros transportan los cuerpos de sus víctimas para entregárselos a un maestro forjador. La aparición de este vampiro, conocido como el Conde de Boblo, desata la ira de Annette, ya que él fue quien esclavizó y asesinó a su madre cuando vivían en la isla de Santo Domingo. El imprudente accionar del grupo los pone al descubierto y pronto son atacados por los vampiros presentes en la fiesta. En su desesperada huida, se ven obligados a abandonar a Edward, quien, lamentablemente, muere a manos de los vampiros. Su cuerpo, junto con los de las demás víctimas, es llevado ante el abad Emmanuel, quien resulta ser el maestro forjador de los vampiros, intensificando aún más la gravedad de la situación. A diferencia de otros forjadores, el abad Emmanuel no utiliza herramientas convencionales. En su lugar, emplea una máquina traída del mismísimo infierno, que actúa como una fábrica para producir criaturas de la noche. Así es como Edward es transformado en una de estas criaturas, un proceso que es presenciado por Olrox, quien se burla de la doble moral del abad. Al día siguiente, Annette comparte su historia con el grupo. Ella y su madre fueron esclavas en las plantaciones de azúcar de Boblo, en Santo Domingo. Sin embargo, el destino de su madre es trágico. De Boblo la mata al descubrir que había grabado sellos mágicos en el lugar donde vivía con su hija. Al quedarse sola, Annette sufre mucho maltrato y abuso, hasta que un día despierta los poderes que corresponden a su linaje, permitiéndole manipular el hierro y la roca. Con estas habilidades logra escapar a la ciudad, donde conoce a Edward, quien en ese entonces cantaba ópera. Él la ayuda a huir de Boblo. Una vez a salvo, Annette se une a los Cimarrones, un grupo de exesclavos que tramaban una revolución. Es en estas circunstancias donde conoce a su mentora, Cecilia, quien le enseña todos los secretos del vudú y cómo invocar a papá Legba. Un tiempo después, los Cimarrones logran expulsar a sus opresores, entre ellos el Conde de Boblo, quien escapa transformándose en un murciélago. En sus últimos momentos, Cecilia muere en los brazos de Annette, tras haber tenido una visión de un ser que traería la catástrofe al mundo. Antes de fallecer, le comunica a Annette lo que vio y le aconseja buscar a Richter Belmont. Ahora nos trasladamos a Mizrak, integrante de los Caballeros de San Juan y mano derecha del abad Emmanuel. Mientras entrena, como siempre,
se da cuenta de la presencia de Olrox y lo interroga. Ambos pelean durante un tiempo y en medio de la batalla Mizrak se debate en su fe. Olrox le advierte que no confíe en Báthory, pues ella solo los está utilizando. Cuando ya no les sirvan, los desechará. Mizrak no le cree y Olrox se despide, expresando su deseo de hablar nuevamente, pero en mejores circunstancias. Mientras tanto, los protagonistas se encuentran en una plaza de Machekul, donde María presenta a Annette como una líder revolucionaria. Sin embargo, no tiene mucho tiempo para hacerlo, ya que son atacados por criaturas de la noche. Durante la pelea, Annette queda petrificada al reconocer a una criatura en particular, su amigo Edward. A pesar de su transformación, Edward conserva parte de su humanidad y ayuda a Annette, matando a una criatura de la noche que intenta atacarla por la espalda. Desafortunadamente, las demás criaturas de la noche se llevan a Edward junto al abad Emmanuel, quien tiene la intención de quitarle ese fragmento de humanidad que aún le queda. Ya en casa, todos discuten lo que presenciaron la noche anterior sobre Edward y cómo las criaturas de la noche lo llevaron directamente a la abadía. Aunque María sospecha que el abad podría ser el maestro forjador, Tera argumenta que tal vez solo sea su prisión, ya que para ella, él es un buen hombre. Por otro lado, María y Annette están decididas a ir a la abadía y destruir el lugar, sin importarles si hay inocentes en su camino. Richter, por su parte, propone hacer un plan antes de actuar. En respuesta, Tera menciona que conoce un pasaje secreto que los llevará a la abadía, lo que les permitirá infiltrarse y descubrir quién es realmente su enemigo. Al final, todos aceptan la propuesta de Tera, listos para enfrentar lo que venga. Paralelamente, Mizrak y Olrox tienen un encuentro amoroso. Olrox le aconseja a Mizrak que tenga ideas propias y reflexiones sobre su situación, ya que tanto él como el abad están jugando con fuego. Le advierte que cuando Báthory logre lo que desea, no dudará en eliminarlos a todos. Sin embargo, Mizrak se mantiene leal a su líder y se marcha sin hacerle caso. Un tiempo después, Tera, Richter, María y Annette logran ingresar a la abadía, mientras que Olrox también encuentra la manera de llegar allí, a pesar de que es de día. Olrox logra llegar hasta Edward, quien está prisionero en la abadía. Mantienen una conversación sobre su existencia, pero rápidamente Olrox se retira sin llegar a ninguna conclusión. Mientras tanto, Tera y los demás han llegado a la abadía y Annette se pone ansiosa al escuchar los cantos de Edward. Sin embargo, las sorpresas no terminan allí, ya que descubre que el abad y Mizrak están coludidos con los vampiros. Al conocer la verdad y encontrarse todos juntos, el ambiente se vuelve tenso y lleno de intenciones homicidas. La pelea se desata y casi logran acabar con María, pero el abad la detiene, alegando que matar a una niña no era parte del trato. Por su parte, Annette intenta darle a Edward una muerte sin dolor, pero él se resiste. Richter, asustado, huye al ver a Olrox, lo que convierte la infiltración en la abadía en un desastre total, revelando que no hay inocentes en ese lugar. En cuanto a Olrox, se nos muestra que ha robado el libro que el abad usaba para crear criaturas de la noche. Esa misma noche, Annette, quien decidió ir sola al pueblo para recabar información sobre los vampiros, se encuentra con Olrox, que estaba coqueteando con Droltan. Este último intenta convencer a Olrox de que Báthory traerá un nuevo mundo donde los vampiros gobernarán, pero Olrox le responde que primero tiene que verlo para creerlo. Tras esto, Droltan se retira y Annette se muestra claramente asustada por lo que acaba de escuchar. Sin embargo, el susto de Annette se disipa al ver a Doblón, quien está en el lugar alimentándose de un vagabundo. Gracias a sus poderes, Annette obtiene la anhelada venganza y acaba con él. Por otro lado, el abad Emmanuel ha llegado a la casa de Tera. Tanto Tera como María intentan convencerlo de que abandone sus creencias radicales, pero él, atrapado en su retorcida fe, se niega, convencido de que sigue el camino correcto. La discusión se prolonga hasta que Tera confiesa que María es hija de Emmanuel, lo que añade más tensión al ambiente. En otro lugar, Richter se encuentra en una posada, donde un extraño le invita a comer. Este extraño resulta ser un anciano que sabe usar el látigo de los Belmont, y juntos acaban con un vampiro en una pelea. Tras la confrontación, el anciano revela a Richter que él es el abuelo Just Belmont. Mientras tanto, Isabel Báthory ha llegado a Francia y se pone a gritarle al sol, prometiendo devorarlo, ya que se cree la diosa egipcia Segmen, con cabeza de león. Su presencia promete complicaciones para los protagonistas, quienes se ven atrapados en una red de intrigas y peligros que se intensifican con cada encuentro. En otro lado, el abuelo de Richter, quien se presenta como Just Belmont, reniega de Tera, creyendo que ella le habría contado a Richter sobre su existencia. Menciona a Tera porque éste le enviaba dinero para ayudar en la crianza de Richter.
Sin embargo, para su sorpresa, Richter le dice que nadie le informó sobre su abuelo. Después de esto, Just le cuenta que, en su tiempo, fue el mejor mago de los Belmont. Podía quemar un nido de vampiros con una simple llama, sin necesidad de armas. Explica que el látigo que ahora tiene Richter solo es un mero accesorio para verse más imponente. Su verdadero poder provenía de su magia. Sin embargo, confiesa que su magia lo abandonó en el momento en que vio morir a su esposa y a su mejor amigo. Este terrible suceso lo llevó a alejarse de la vida de Julia, su hija, razón por la cual ella nunca le habló a Richter sobre su abuelo. Este encuentro entre abuelo y nieto no solo desentierra secretos familiares, sino que también abre viejas heridas y revela la carga emocional que ambos deben afrontar en su lucha contra las fuerzas oscuras que amenazan su mundo. Annette ha logrado establecer una conexión con el mundo de los espíritus. Durante una conversación con su maestra recibe un consejo valioso: no debe subestimar a Richter por su decisión de huir. Mientras tanto, Olrock revela a Mizrak la verdad detrás de la muerte de la madre de Richter. En su pasado, se enamoró de un guerrero mohicano que conoció en Massachusetts. Este valiente hombre luchaba en una revolución contra aquellos que oprimían a su pueblo y les robaban sus tierras. Lleno de amor por él, Olrock tomó la trágica decisión de convertirlo en vampiro para que pudieran estar juntos por la eternidad. Sin embargo, su amor fue interrumpido por Julia, quien puso fin a la vida de su amado. Mientras tanto, María se dirige a hablar con su padre, Labat, sin darse cuenta de que ha sido observada por Drotar. Al mismo tiempo, los sirvientes de María, quienes habían estado siguiendo a Richter tras su enfrentamiento con el marqués, le tienden una emboscada. Cuando están a punto de acabar con su vida, Richter irrumpe en la escena y elimina a los vampiros que lo amenazan. En ese instante, recupera sus poderes, lo que ocurre al recordar a las personas que debe proteger. Así, Richter se dirige en busca de las chicas, mientras Tera intenta que María le hable, ya que esta última está molesta por haberle ocultado que tenía un padre. En medio de esta conversación, son atacadas por la esposa del marqués fallecido y sus sirvientes. Durante la pelea, María se encuentra al borde de la muerte, pero Richter la salva en el último momento. Al mismo tiempo, en el chateau donde se hospedaba Bathory, Olrock, de mala gana, le jura lealtad. Sin embargo, la situación se complica para Emmanuel, ya que Bathory, al enterarse a través de Drotar de que él tiene una hija, exige su sacrificio para sellar su alianza. Mirac intenta defender a su señor, sin saber que Emmanuel realmente tiene una hija, pero la expresión de Emmanuel le revela la verdad de la situación. Bathory, en un tono desafiante, expresa: hombres movidos por sus instintos. Mientras tanto, Olrock ha llegado a la casa de Tera para entregarles el libro que robó de la abadía, instándoles a que lo lean para detener la producción de las criaturas de la noche. Por su parte, María se encuentra en la abadía, hablando con su padre, quien le agradece por su visita, aunque planea sacrificarla para sellar su alianza con Bathory. Esta situación es presenciada por Mizrak, quien corre hacia la casa de Tera para advertirle sobre los planes de Emmanuel. Cabe mencionar que, para ese momento, Tera ya ha descubierto cómo devolver a los demonios al infierno. Mientras tanto, se dirigen al rescate de María. Bathory ha logrado oscurecer el mundo a plena luz del día, y la situación se intensifica cuando se transforma en un monstruo, asumiendo la forma de Sekhmex. Los protagonistas llegan a la abadía y logran detener a Emmanuel, quien en su fanatismo extremo creía que Dios lo reemplazaría a él por un cordero en lugar de sacrificar a su hija. Tras esta revelación, Tera comienza a recitar los cánticos necesarios para devolver a la máquina creadora de monstruos al infierno. Sin embargo, aunque estos cánticos abren un portal, no son suficientes para empujar la máquina al inframundo. Es Annette quien, invocando a Papá Leva, ayuda a empujar la máquina hacia el portal. Mientras tanto, Richter y María luchan contra Drotas y sus fuerzas. Sin embargo, su ventaja se ve comprometida con la llegada de Bathory, quien reclama a María, pero en lugar de matarla, planea transformarla en vampiro sin miedo a la muerte. Tanto Richter como Mizrak se lanzan a atacar a Bathory, pero este es sacado de su camino por Olrock, quien lo ha estado ayudando en secreto a combatir las fuerzas de la vampira. Aunque Richter logra herir a Bathory, este aguanta el golpe y rápidamente se deshace de él. Cuando Bathory está a punto de alcanzar a María, Tera se interpone entre ellos. Tera le dice a Bathory que tome a ella en lugar de María, revelando que Emmanuel la ama locamente. Bathory le pregunta si es cierto, y Emmanuel asiente. Así, la hermosa y enigmática Tera es convertida en vampiro como su último deseo. Richter, por su parte, se lleva a María del lugar, pero, para su sorpresa, son abucheados por el pueblo. Mientras tanto, Olrock detiene a Mizrak, quien lucha por liberarse y unirse a los protagonistas. Olrock le advierte que si sigue adelante, lo matarán. Antes de marcharse le dice: no lo comprendes, eres un animal que ha perdido su alma.
Mientras tanto, Annette se enfrenta a la frustración de no poder enviar la máquina al infierno, ya que Tera interrumpió el ritual. En ese momento, recibe la visita de Edward, quien le asegura que él se encargará de devolver la máquina a su lugar. Por otro lado, los protagonistas, junto a Mizrak, se preparan para enfrentarse a Drolla, quien los ha estado siguiendo. Sin embargo, ella es asesinada por un misterioso individuo, Alucard, quien ha llegado a Francia con el propósito de enfrentarse al Mesías vampiro, y así concluye esta primera temporada, dejando abierta la saga de Castlevania. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal, comentar qué te pareció y darle un me gusta. Nos vemos en el próximo video.